Perspectivas, el canal de noticias donde la actualidad cobra vida, con Leonel Paredes y Martín Picón. Buenos días, mi nombre es Leonel Paredes, quien lo saluda, y hoy estamos en Noticiero Perspectivas Noticias, y que me acompaña es Martín Picón. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Leonel? Acá estamos hoy siguiendo, ¿no?, la cobertura de todo lo que está sucediendo en Israel y hoy tenemos la voz más autorizada que podemos tener, ¿no? Tal cual, sí, la verdad que sí, o sea, muy preocupados también con todo lo que está pasando, bueno, en todo lo que es Medio Oriente, y bueno, a ver si esta guerra o sea, como que jamás, o sea, le ponga, o sea, va bajando, que baje los decibeles, porque la verdad cada vez se está complicando más, y bueno, o sea, hoy tenemos justamente, como bien decías, un gran invitado y una voz muy autorizada, que es el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lior Hayat. Muy buenos días, muy buenas tardes para usted, Lior. Lionel Paredes lo saluda. Shalom, Lionel, desde Jerusalén. Shalom a todos. Muchas gracias por estar. León, lo primero que le quería consultar, en la Argentina ha salido la noticia que el expresidente Mauricio Macri ha estado formando parte del grupo junto con otros líderes internacionales para la liberación de rehenes que están dentro del Estado palestino. ¿Esto es así? ¿Desde el gobierno de Israel pueden confirmar de manera oficial este tema? No conozco esa información, pero hay que ponerlo en el contexto. El 7 de octubre había un ataque barbárico del grupo terrorista Hamas. Miles de terroristas infiltraron el Estado de Israel, el territorio israelí, masacraron, ejecutaron, asesinaron más de 1.200 israelíes y extranjeros, eh, bebés, niños, mujeres, familias enteras que fueron quemados en sus propias casas. Ejecutaron más de 250 jóvenes que celebraban en un festival de música. Y después de todo eso también secuestraron más de 240 israelíes y extranjeros a la Franja de Gaza. Son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y nuestro objetivo, el primer objetivo, es terminar con la presencia de Hamas y el control de Hamas en la Franja de Gaza. Y el segundo es liberar cada uno de los rehenes que todavía se quedan en manos de los terroristas de Hamas. Y hacemos todo, incluso con la presión internacional, y por eso agradecemos cada uno que está involucrado en esa tarea tan importante de presionar cualquier jugador que está involucrado y que puede llegar a tener una influencia en la liberación de los rehenes, y también con una presión militar, porque tenemos que saber lo que estamos viendo en esos días, la pausa humanitaria y la liberación de más de 50 israelíes, ciudadanos israelíes, mujeres y niños, es resultado de la operación militar en la Franja de Gaza. Los terroristas de Hamas, que son peor que ISIS, que son monstruos, no hubieran liberado ni un rehén, ningún secuestrado, si no tuvieron esa presión militar, y por eso vamos a seguir con la presión militar hasta que lleguemos a liberar cada uno de de los rehenes y cada uno de nuestros ciudadanos. Hay que repetirlo una y otra vez. Son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que cometieron los terroristas de Hamas. Y esperemos que la comunidad internacional y los líderes mundiales condenan el terror de Hamas y apoyan el derecho del Estado de Israel de defenderse frente a esa terrible realidad que en el otro lado de nuestra frontera hay un monstruo que quiere matarnos, asesinarnos todos. Lior, tenemos entendido, como recién le comentó Martín, hoy el expresidente Mauricio Macri, o sea, él se encuentra en Dubái, creo que está, o en Qatar, no, en Qatar, y habló con el emir de Qatar y le pidió por favor por la liberación de los rehenes argentinos. Tengo entendido justamente hoy a la mañana, primera hora de la mañana, hora argentina, agradeció por Twitter o X al emir de Qatar justamente por la liberación de los argentinos que
bueno, liberaron el día de ayer. Ahora le pregunto, hoy a la mañana ustedes o a la tarde recibieron una nueva lista de rehenes para que Hamás los va a liberar. Mi pregunta bien puntual es, ¿hay argentinos dentro de esa lista? Porque hay un pedido muy importante y empieza a crecer la tensión con el bebé de, creo que va a cumplir 10 meses ahora, ya casi, que es el más pequeño de los rehenes y es argentino. Es cierto, no, Vivas es un bebé que ya cumplió 10 meses, tenía 9 meses cuando fue secuestrado y ya casi más de 50 días que está en manos de los terroristas y va a cumplir 11 meses de eso, casi 2 meses en manos de los monstruos de la organización terrorista Hamas. Todavía no se publicó el listado, así que no puedo comentar sobre los que están ahora. Ayer se liberaron algunos ciudadanos israelíes argentinos, la familia Cunio, que una mamá y dos niñas de 3 años, todavía su padre, su tío, su abuelo están en manos de los terroristas. Estamos frente a una situación que no creo que ha pasado en las últimas décadas en el mundo. El hecho de que hay civiles, bebés, niños, mujeres en manos de terroristas en esa cantidad y que no les dan ni siquiera la visita de la Cruz Roja para ver si están vivos y en qué situación los tienen y se reciben la medicación que necesitan en el caso que lo necesitan, es otro de los crímenes de guerra que comite Hamas, y hay que tener una voz unida de la comunidad internacional. Y por eso agradezco cada uno, si es el expresidente Macri o cada uno más que está haciendo un esfuerzo para llegar a liberar más rehenes. Es uno de los objetivos principales de nuestra guerra contra los terroristas de Hamas. Usted remarcó que lo primero es exterminar de la Franja de Gaza a todos los terroristas y luego la liberación de rehenes. O sea que deduzco, corríjame si estoy equivocado, que más allá de que ahora estén en un proceso de liberación de algunos rehenes, estamos todavía muy lejos de que esto signifique una tregua o que se vaya a terminar el ataque. ¿Esto es correcto? ¿Es así? Es así. Quiero recordarlos a todos. El 6 de octubre había una tregua, un cese de fuego, que significa nada para los terroristas de Hamas. Eso, las leyes internacionales, los acuerdos, los ceses de fuegos no significan nada a los terroristas. Así que no podemos volver a esa realidad del 6 de octubre esperando que el masacre del 7 de octubre ocurra una y otra vez. Y no solamente es un miedo de Israel, sino son palabras de los líderes de Hamas. Uno de los líderes de Hamas en su visita a Moscú hace unas semanas dijo en una forma muy clara en una entrevista que su objetivo es repetir el masacre y repetir el masacre una y otra vez hasta que destruyen el Estado de Israel. Estamos en una guerra de autodefensa. No podemos volver a la realidad de antes, que en el otro lado de la frontera estarán los terroristas de Hamas esperando para el momento de atacarnos otra vez. Lior, corríjame si esta información es así o sea, salió obviamente en muchos portales internacionales. Se estaba diciendo que Israel, toda la ayuda humanitaria que le brindaba a la Franja de Gaza prácticamente no llegaba a hacer hospitales, a hacer escuelas, y si bien se la desviaba justamente para hacer túneles con una tecnología y una infraestructura desofilante, porque, o sea, se han encontrado túneles con aires acondicionados y demás. Y por otro lado, las células estas del grupo Hamas, terroristas, aparentemente los rehenes los tienen diferentes células del grupo, o sea, o bandas serían de bandidos, si se quiere, así lo reflejaba justamente el Washington Post. ¿Esto es así? Sí,
El grupo terrorista Hamas controla la Franja de Gaza desde hace 16 años. De hecho, hay que ponerlo en contexto que Israel salió de la Franja de Gaza hace 18 años, en 2005, sin ningún objetivo de volver a controlar la Franja de Gaza. Podría haber sido la Franja de Gaza un ejemplo de la convivencia entre israelíes y palestinos. Los palestinos podrían crear un propio Estado, una economía, un sistema de salud, un sistema de educación en la Franja de Gaza. Recibieron $1.000 millones en ayuda humanitaria de todo el mundo. Y esa ayuda humanitaria, en vez de ser dirigida a los hospitales, a los colegios, a la población civil, fue utilizada en una forma muy cínica por los terroristas de Hamas para crear una infraestructura terrorista, túneles que llevan más de 500 kilómetros dentro de una franja que es de 65 kilómetros por 10 kilómetros. Es casi increíble imaginarlo. Esos túneles salen de hospitales, salen de colegios, salen de edificios de las Naciones Unidas, salen de iglesias y salen de mezquitas. De hecho, los terroristas utilizan los propios ciudadanos palestinos como escudos humanos. Ellos celebran cada uno de los palestinos que mueren para defender los terroristas. Si en el lado israelí los soldados defienden a los civiles frente a las amenazas, en el lado palestino los terroristas utilizan sus civiles para defender a la infraestructura del terror. Lo hemos visto que los terroristas de Hamas llevan con ellos niños en las calles porque saben que Israel no va a disparar contra un niño. Es una cosa que, de hecho, lo que puedo decir en una forma muy clara es que Hamas es el peor enemigo de los propios palestinos, no es solamente un enemigo de Israel. Y si liberamos la Franja de Gaza de la presencia de Hamas, los primeros que tienen que celebrarlo son los propios palestinos que pueden construir su futuro ahí. Porque si se quedan en la Franja de Gaza la presencia de Hamas, vamos a ver más ataques contra Israel y más respuestas militares de parte de Israel en la Franja de Gaza. Nosotros no lo queremos, pero para evitarlo hay que eliminar la presencia de Hamas de la Franja de Gaza. Embajador, usted remarca siempre el tema de la lucha contra Hamas. ¿Cuál es la relación diplomática, política que tiene en este momento el Estado de Israel con la Autoridad Nacional Palestina? Bueno, la Autoridad Nacional Palestina, lamentablemente, en cada situación que tenía que elegir entre la paz y la violencia, eligió la violencia. Dejó de controlar la Franja de Gaza. De hecho, pasó el control de la Franja de Gaza a los terroristas de Hamas, después que los terroristas de Hamas mataron más de 600 oficiales de la Autoridad Nacional Palestina, y hoy, de hecho, controlan Cisjordania, o como lo llamamos nosotros, Judea y Samaria. El problema con la Autoridad Nacional Palestina es que en vez de condenar el terrorismo de Hamas, no dan el apoyo. Y más que eso, es el único lugar en el mundo donde se dan beneficios por el asesinato de los judíos. Si un terrorista palestino mata judíos, reciben salario de la Autoridad Nacional Palestina. Y hablamos de un salario que crece con la cantidad de judíos que ha asesinado. Y además, y eso es un informe que salió en la Unión Europea, los libros de los colegios de la Autoridad Nacional Palestina están llenos con incitación a la violencia y con antisemitismo. De hecho, la Autoridad Nacional Palestina educa a su próxima generación a ser terroristas y ser antisemitas. Lior, le hago, a ver, usted hasta hoy en la mañana se difundió que hay una prórroga por el cese del fuego hasta el próximo jueves. Ahora le pregunto, ¿y después qué? ¿Van a seguir prorrogando el tema de la liberación de rehenes o ya a partir del jueves vuelve, sería el ataque habitual dentro de la Franja de Gaza? Bueno,
el acuerdo básico era de 4 días. En esos 4 días bajo ese acuerdo liberaron 50 mujeres y niños que eran secuestrados en manos de Hamás. Después había una opción que cada día más de cese de fuego o de pausa humanitaria será con la liberación de 10 rehenes más. Y eso depende de los terroristas de Hamás. Si ellos quieren un día más de pausa humanitaria, tienen que liberar 10 rehenes más. Estamos en la espera de la liberación de 10 hoy y 10 mañana. Todavía no sabemos sobre jueves y viernes, pero sí nosotros, mientras ellos liberan los rehenes, nosotros vamos a seguir con esa pausa humanitaria. Y después de esa pausa humanitaria, y hay que decirlo en una forma muy clara, vamos a continuar con la lucha contra los terroristas de Hamás. No vamos Perdóname, a... Martín, pero ahí le quiero repreguntar, ¿por qué tan pocos rehenes es la negociación de Israel con tan pocos rehenes y Israel tiene que liberar más palestinos que de lo que ellos liberan? Eso es lo que, lo que yo no entiendo. Es una buena pregunta, pero hay que hacer la distinción. Israel no libera rehenes. Israel libera terroristas que están en los cárceles israelíes por atentados terroristas y intención de asesinar israelíes por el solo hecho de ser judíos. Nosotros valoramos la vida. Nosotros tenemos una responsabilidad a la vida de los rehenes que están en la Franja de Gaza y estamos dispuestos a pagar un precio muy alto. Y ese precio, por un lado, viene de la liberación de algunos terroristas, mujeres y niños que están en cárceles israelíes por los atentados que han cometido, y del otro lado estamos dispuestos a poner nuestros soldados, que son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros familiares, en la Franja de Gaza para luchar contra los terroristas de Hamás, para liberar todos los rehenes y para llegar a los objetivos de esa guerra. Es un precio que Israel demuestra que valora la vida de nuestros ciudadanos y de los ciudadanos palestinos que no son involucrados. Ese conflicto no está equilibrado. Por un lado, hay un Estado democrático que actúa bajo la ley internacional y las leyes de la guerra. Por otro lado, hay una organización terrorista de lo peor de la historia, de una organización que mata a su propia gente, utiliza a su propia gente como escudos humanos y asesina niños y bebés en sus cunas. Nosotros vamos a seguir luchando bajo la ley internacional y la ley de ERA, pero nosotros exigiremos a la comunidad internacional a darnos el tiempo necesario para sacar esa amenaza de la vida a la vida de los israelíes como también a la vida de los palestinos. Porque si quedamos con la presencia de Hamás en la Franja de Gaza, volveremos una y otra vez al mismo ritual de ataque de los terroristas y respuesta israelí y después de unos años más de nuevo. Tenemos que cambiar esa realidad. No vamos a volver a la misma realidad del 6 de octubre, que una tregua fue rompida por los terroristas de Hamás y que cientos de israelíes fueron asesinados. Embajador, los servicios de inteligencia de Israel tienen información si existe alguna posibilidad que células terroristas de Hamás hagan ataques en otros países, ya sea Europa o América. Ya hemos visto que los terroristas no solamente actúan en Israel, sino en diferentes lados del mundo. Hay que saber también que detrás del terrorismo en el Medio Oriente está el régimen terrorista de Irán. Ya hemos visto la presencia de Irán en América Latina, en Argentina obviamente, con los 2 atentados en los años 90, y en Europa, en África, en Asia, casi en cualquier lugar que existe la presencia iraní, se ve la miseria, se ve la pobreza y también se ve la violencia y el terrorismo. Esa es otra cuestión. En la comunidad internacional hay que enfrentar esa realidad donde hay un régimen en Irán que está manejando, financiando, armando grupos terroristas, ejércitos terroristas en diferentes lados del Oriente Próximo y para crear una desestabilidad
de la región. Ellos son detrás también de la financiación del grupo terrorista Hamas, están detrás de la financiación del grupo terrorista Jihad Islámica y Hezbollah y los terroristas en Siria, en Irak y en Yemen. Hay que poner fin a la presencia terrorista del régimen iraní. Es una cosa que la comunidad internacional tiene responsabilidad de hacerlo e enfrentarlo en forma unida. Lior, tomando la pregunta de mi compañero Martín, aquí en la Argentina hubo elecciones presidenciales, quien ganó Javier Milei, que es el nuevo presidente de los argentinos. Javier Milei está muy, es más, se había dicho en su momento que se iba a convertir al judaísmo, porque, bueno, obviamente está muy basado en las teorías, bueno, en la religión judía, y de hecho hoy en día está en Nueva York, está volviendo, que fue a visitar la tumba de un rabino muy conocido, que, bueno, ya había estado anteriormente. A ver, ¿por qué hago toda esta aclaración? Justamente por lo siguiente, tomando la pregunta de Martín. Ustedes están viendo si, a ver, Hamas dice que van a ir por los judíos, van a ir por los católicos, hasta que la religión sea solamente musulmana. ¿Ustedes están viendo posibles ataques o alguna posible fractura o célula de acá en América Latina? Hace poco se arrestó a a una persona que venía, se decía que se venía a, combatir, a hacer algún atentado en Brasil. ¿Usted cree que podría llegar a la Argentina o sea, por los servicios de inteligencia, tendrían alguna sospecha justamente siendo el presidente hoy en día argentino y estar tan cerca del judaísmo? Primero, no tengo una información de inteligencia concreta y no quiero mandar un mensaje equivocado. No conozco ese tipo de información, pero sí conozco presencia del islamismo radical en América Latina. Lo hemos visto en el pasado, lo hemos visto en Argentina, lo estamos viendo en la triple frontera y lo estamos viendo a través del régimen de Venezuela también, que abrieron la puerta a miles de iraníes y miles de libaneses que sabemos que son parte de Hezbollah para América Latina. No quiero mandar un mensaje equivocado, pero sabemos que esa lucha que tenemos nosotros en Israel contra Hamas, somos la frontera del mundo occidental. Si no ganamos esta lucha, el próximo 7 de octubre será en Europa, será en Estados Unidos, será en América Latina, será en cualquier país libre, porque ese tipo de nuestra vida en un país democrático, liberal, es una amenaza hacia su pensamiento. La idea detrás del jihad, del Islam radical, es que todos nosotros somos blancos del terrorismo, que ellos no van a terminar hasta que van a conquistar todo el mundo. Y eso es una amenaza global y hay que Bueno, enfrentarla en esa manera. Y si no Lior, ponemos fin a esa amenaza global, vamos a despertar todos en un día cuando hay atentados terroristas contra civiles en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, en cualquier lugar que ellos buscan hacer esos atentados. Bueno, acá, Lior, acá en la Argentina, ya directamente el pacto con Irán que hizo la expresidenta de los argentinos, y hay un dirigente sindical que es Luis Delía, que tiene lazos muy concretos con Irán. Justamente lo preguntaba por eso. Bueno, ya vimos la presencia iraní en Argentina, que causó la muerte de más de 100 personas y cientos de heridos en 2 atentados en los años 90, y hemos visto más actividad terrorista de parte del grupo terrorista Hezbollah, que es mano armado de Irán en América Latina, en Perú, en Colombia, en Venezuela, como he mencionado antes, en Brasil últimamente. Sabemos que hay intentos de células de Hezbollah y de otros grupos en América Latina. No puedo decir que es una cosa concreta
actual, pero lo hemos visto en el pasado, también lo hemos visto en África, también lo hemos visto en Europa. Últimamente, hace un poco más de un año, había células de terroristas iraníes en Turquía tratando de asesinar turistas israelíes. Se publicó en diferentes lugares del mundo. Hemos visto atentados de iraníes contra israelíes en India, en Tailandia, en diferentes países en el centro de Asia. Irán es el raíz del terrorismo internacional. Es el país que financia la mayor parte del terrorismo internacional y utiliza terrorismo como parte de su política exterior, y hay que poner fin a ese tipo de actividad. Y hay que poner fin también en foros fin a esa presencia la presencia de ese país en foros internacionales como las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fue creada para evitar conflictos. El hecho que hay un miembro de las Naciones Unidas que todo lo que está haciendo es crear conflictos, violencia, terrorismo, muertos en todo el mundo, va en contra de la base de la creación de las Naciones Unidas. Embajador, por mi lado, la última pregunta. ¿Considera que este cambio de color político que va a ser a partir del 10 de diciembre en la Argentina fortalecerá los lazos entre Israel y Argentina? Creo que la amistad entre Israel y Argentina lleva muchos años. Argentina fue uno de los países que aceptó la inmigración judía después antes, después y durante la Segunda Guerra Mundial, y hay miles de judíos que fueron salvados por llegar a Argentina antes de la creación del Estado de Israel. Es el hogar de la comunidad judía más grande de América Latina, una de las más importantes del mundo, y los lazos entre las sociedades existen, no importa quién está de poder en Argentina o en Israel. Creo que por las declaraciones que he visto del presidente elegido en Argentina, hay un potencial de mejorar las relaciones y hacerlas más cálidas y más estrechas, y es una cosa positiva tanto para Israel como también para Argentina. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta para las relaciones con Argentina. Yo estuve 5 años como vocero de la Embajada de Israel en Buenos Aires y vi con mis propios ojos el apoyo que tiene Israel en Argentina, y también el apoyo que tiene la comunidad judía en Argentina de parte de la sociedad argentina. Lior, nuevamente por mi lado también la última pregunta. Creo que en el día de ayer o antes de ayer estuvo Elon Musk en Israel con el primer ministro israelí. Me gustaría que nos cuente qué qué fue a brindar ayuda, se puso a disposición. Primero, la razón de traer a Elon Musk a Israel es para demostrarle las atrocidades que han cometido los terroristas de Hamas en el 7 de octubre. Es importante que todo el mundo sepa lo que ha pasado aquí en el 7 de octubre. Una vez que una persona ve esas atrocidades, entiende mejor esa situación. Además, tenemos un problema que está creciendo de antisemitismo en las redes sociales. Como Elon Musk es el dueño y el director de Twitter, X, ahora tiene una responsabilidad personal altísima para luchar contra el antisemitismo, para luchar contra esos mensajes tan de amenazas contra judíos y contra israelíes en el mundo. El hecho que los terroristas de Hamas utilizan plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram para mandar sus mensajes de odio es un problema para todo el mundo. Vemos la incitación y vemos también el resultado de eso
a través de ataques antisemitas en todo el mundo, ha crecido en 1200%, perdona, No, No hay problema. se puede dejar, seguimos así. sí, Sí, se ve perfecto. sí, tranquilo, no hay No se problema. preocupe. Ha crecido en 1200% el número de los ataques antisemitas contra judíos en el mundo en los últimos 7 semanas. Es una cosa que tiene que ser, dar una alarma para todas las sociedades, no solamente para los judíos. Lior, muchísimas gracias por su tiempo, por sus declaraciones ante Perspectivas Noticias y obviamente cuando esté en Buenos Aires de visita nos tomaremos Ahora me volvió la luz. Muchas gracias. Sí, bueno, se veía bien, no se preocupe. un Lior, placer. perdón, le agrego una sola pregunta que el Papa Francisco, ¿usted siente que hay un apoyo hacia justamente el pueblo israelí por parte de la máxima autoridad de la Iglesia Católica? Creo que el Papa Francisco tiene un apoyo al el pueblo judío en general. Yo lo conocí en forma personal cuando fue el jefe de la iglesia en Argentina, y tuve el honor de acompañarle en su primera visita fuera del Vaticano en eh, eh, 2014, si recuerdo, recuerdo correcto, en Israel. Él recibió una delegación de 12 familiares de los secuestrados, y les dijo un mensaje muy claro que les va a hacer todo lo posible desde su parte para ayudar con la liberación de los secuestrados que están en manos de los terroristas de Hamas. Eso es un mensaje importante de solidaridad, es un mensaje importante de apoyo, y creo que los familiares que salieron de esa reunión tan importante salieron con una sensación que tienen un amigo ahí apoyándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lior.